La crisis de salud pública que hoy tiene en convalecencia en nuestro país a cientos de miles es la misma que ha propiciado la muerte de otros más, desnudando un precario sistema de salud y un insalubre modelo alimentario, como el fracasado modelo de vida impuesto a lo largo del siglo XX. Crisis que en todo el mundo se multiplica y ha disparado una demencial carrera por descubrir una vacuna que le ponga remedio temporal a esta realidad. Sus particularidades las analiza a continuación Fabián Hernández, químico farmacéutico e integrante de las universidades aliadas por medicamentos esenciales. Vemos que hay tres grandes, aunque la carrera en realidad tiene bastantes más. Uno podría decir que AstraZeneca es una, Merck y Pfizer son la otra. Sin embargo, pues, si hablamos de grandeza en cuanto a empleados, pues podría decirse que son, pero en realidad empresas como Moderna Therapeutics, que podría no considerarse una empresa tan grande global, es quizás también una de las que tiene más, no sé, posibilidades de lanzar una nueva vacuna al mercado, pero pues en realidad sí esto es dominado por los que llaman los big players. En realidad todas son, bueno, la mayoría son grandes multinacionales farmacéuticas. AstraZeneca es una gran multinacional farmacéutica europea, Merck y Pfizer son dos multinacionales farmacéuticas estadounidenses, y digamos que en general algo que le tienen en común todas ellas es que pertenecen a Pharma, que Pharma es una agremiación de empresas farmacéuticas que ellos llaman de investigación en Estados Unidos, donde pues son bastante, digamos que tienen bastante preponderancia en las decisiones políticas en salud, al menos en Estados Unidos. Sin embargo, ese esquema de agremiación lobista es más bien común en todo el mundo. En realidad en Colombia también incluso tenemos agremiaciones como AFIDRO, que agremia a los sucursales locales de las farmacéuticas también, que también pues tienen su participación en lobbies en salud en el Congreso sobre todo. La más avanzada, al menos de cara al público, es Oxford AstraZeneca, que es la vacuna que hace poco sacó sus resultados fase 1-2 y que está volviéndose a fase 3 ahora para, digamos, para tener información en más población y pues que digamos que hay resultados prometedores iniciales de seguridad, aunque pues todavía es muy temprano para decir que esa va a ser la vacuna. Esa uno diría que es la más avanzada. En cuanto a las otras industrias o multinacionales farmacéuticas, todavía el estado es un poco más temprano. Probablemente lo que son las empresas, las vacunas chinas y la vacuna rusa, que digamos sorpresivamente ayer sacó ya unos resultados fase 2 seguramente prometedores, también están digamos, en la carrera grande. Sin embargo, pues esos no son empresas farmacéuticas multinacionales grandes. En el caso de China es una empresa farmacéutica como tal, la otra es una empresa estatal de Beijing. Entonces, pues no podemos decir que en los otros países son grandes multinacionales, pero sí la más grande, que es AstraZeneca, que digamos salió con la Universidad de Oxford, sería como la que va en ese estado avanzado. Ahora, ese estado en que consiste estar en fase 2, fase 1, fase 2 en cada uno de esos estados, es, digamos que la vacuna probó ser segura en voluntarios sanos, y es decir, que le aplicaron la vacuna a gente que no tenía la enfermedad de COVID-19 y mostraron, digamos, que no les hizo nada, no les hizo daño al menos, y generó algunos títulos de anticuerpos, digamos, no diría anti-COVID, pero todavía no se ha determinado si esos anticuerpos que generaron en los sanos son suficientes para contrarrestar la enfermedad. Y eso es lo que depende en los estudios fase 3. O sea, a eso va, a que si esos anticuerpos que desarrolla la persona en realidad son suficientes para combatir una infección por el nuevo coronavirus. Esa es una de las discusiones bastante álgidas que tenemos dentro del
del grupo de universidades aliadas por medicamentos esenciales, y es la mayoría, y no solo pasa con la vacuna, ¿no? La mayoría de fármacos innovadores son financiados con fondos públicos de investigación, preponderantemente tanto de Europa como de Estados Unidos, porque digamos que las farmacéuticas no asumen el riesgo, ellas no asumen el riesgo de fallar, se lo dejan a las universidades, a los fondos, y digamos que son las universidades las que con esos fondos de investigación pues hacen sus investigaciones académicas, y ellas pueden tener éxito o no en el desarrollo de medicamentos. Algunas, digamos que cuando tienen ese éxito, entonces ahí es donde llega la industria farmacéutica y dice: yo quiero comprar su propiedad intelectual y todo lo que tenga que ver con la producción en masa de este nuevo descubrimiento, y pues yo le doy una plata a usted de universidad y yo me recojo todo esto y lo tengo exclusivo para mí y la vendo al precio que yo quiera, básicamente por todo el mundo. Entonces, digamos que no es que la industria farmacéutica esté financiada con recursos públicos, sino que los que de verdad invirtieron en investigación, que fueron las universidades, son los que al final la industria les compra esas investigaciones, y es la industria la que se queda con esa propiedad y es la que elige cómo distribuirla. Y eso sucede mucho porque las universidades, pues no es su razón de ser vender medicamentos. Entonces ahí es donde está la desconexión. Como las universidades no lo pueden vender, pues necesitan que sus descubrimientos lleguen a la sociedad de alguna forma, sino que el mecanismo ahora de transferencia de tecnología pues no es socialmente responsable, porque yo le estoy dando, digamos, todos esos años de esfuerzo a una industria que en realidad solo invirtió para comprarme mi esfuerzo y no lo está distribuyendo como la razón de un fondo público. Digamos que un fondo público quiere que lo que la universidad haga pues sea transferido de forma, digamos, que sea retribuido a la sociedad, porque en realidad esos son impuestos de las personas, de los contribuyentes. Entonces ahí está como la desconexión, y es por eso que no solo con la vacuna, sino en general, pues probablemente los medicamentos, en general los medicamentos pues no salen gratis, así sean financiados con fondos públicos. Digamos como y eso es un problema que viene desde hace mucho tiempo, y es como está configurado el cuidado en salud, el sistema de salud y todo, digamos que bajo la lógica del mercado. Y la salud es un derecho humano, sin embargo, por alguna razón perversa está supeditado a las lógicas del mercado, de la oferta y la demanda. Y pues digamos que la salud no se comporta como, como en la economía común y corriente, ¿no? Uno no demanda servicios de salud porque uno quiere, o porque no tiene poder adquisitivo. Uno demanda servicios de salud porque uno lo necesita, y pues además es un derecho. Entonces, cuando uno comienza, digamos, a ver más un poco eso, pues el problema está desde cómo está concebida la salud en el mundo. Entonces, la única forma de hacer control a todo digamos, este monstruo gigantesco que viene siendo la provisión de servicios de salud por parte de entes privados, es tener tal vez la forma de hacer el control ciudadano en el Congreso. ¿Por qué? Porque son los países los que tienen las leyes para cómo ellos compran los medicamentos. Si hacemos el ejemplo de Colombia, Colombia es un país que tiene un sistema, digamos, de cobertura virtualmente universal, es decir, todo el mundo está cubierto, aunque no está cubierto efectivamente. Una cosa es decir, yo lo cubro a todos, y otra cosa es cubrirlos efectivamente. Y está el sistema de Estados Unidos, donde si uno no tiene dinero, pues se muere. Entonces, digamos que la forma, al menos dentro de nuestros contextos, es controlar cómo esas leyes que garantizan nuestros derechos a la salud son discutidas y son, digamos, ejecutadas dentro, tanto, digamos, de la parte legislativa como ya el ejecutivo, que viene siendo el Ministerio de Salud. Ahí es donde uno puede hacer el control activo de los decretos, que por ejemplo aquí en Colombia hay un control obligatorio para algunas moléculas de precios, donde la farmacéutica no puede venderla a un precio más que ese. Sin embargo, ese precio está basado en países de referencia, es decir, en el precio al que lo venden otros países. Lo que quiere Colombia es que a mí no me lo vendan más caro de lo que se lo venden a los demás. Entonces en Colombia podemos controlar ese tipo de cosas.
Y en Colombia vemos que hubo muchas iniciativas en la administración pasada para controlar los precios de los medicamentos, hacer compras centralizadas, es decir, yo no comprarle digamos, a la persona local, sino que la OPS hizo un fondo para comprarles a ellos más baratos, y lo que hizo Colombia es comprarle a la OPS, porque la OPS consiguió mejores precios y este tipo de cosas, pero muchos de estos mecanismos han sido, digamos, bloqueados en el Congreso por lobistas de la industria farmacéutica. Entonces yo creo que el control ciudadano va ahí, ¿no? Dentro de cómo se hacen las leyes en salud y cómo se están aplicando, digamos, realmente. Porque, pues, digamos que siendo realistas, destruir el sistema global de provisión de servicios de salud, pues es impactible desde un país, digamos, pequeño, al menos como Colombia.